Israel, porque forma parte de mi jardín, el jardín de mi casa. Entonces, cuando... Pero no me traigo un inciso. Me estás diciendo que es blanca, la vemos blanca. Te digo que la vemos... ¿Tú cómo la ves? Sí, bueno, pero la parte invisible. No, lo que veo siempre, pero es que siempre te está viendo. Es lo que enseña la misma cara, ¿eh? Entonces, la otra parte... A ver, es un astro, no tiene luz propia. Es un astro, no tiene luz propia. Entonces, esa luz, evidentemente nosotros percibimos, tiene que ser un reflejo de algo, ¿no? Sí, yo es que no tengo ni idea, pero... El otro día estuve leyendo el Quijote, entre otras cosas que hago, leo el Quijote. En el capítulo en el que está en la venta, cuando va a velar las armas, era luna llena. Y en el Quijote pone, dice, la luna ofrecía tanta luz como el que se la presta. Me parece bonito. Entonces, la luna le presta... Bueno, esto es una otra cultura. En fin, la cosa es que la luna... Vamos a ver, es que no... Eso no es ninguna encerrona. O sea, yo no os voy a preguntar en encerronas. La luna yo la veo blanca, te lo juro. La veo blanca. ¿Tú la ves blanca? Sí. Bien. Por el otro lado, vamos, el chiste que me contó Neila. Sí, cuando iban esos viajando por Escocia y vieron una oveja blanca y dijeron, en Escocia todas las ovejas son blancas. Y dijo el ingeniero, no, en Escocia por lo menos una oveja. Y el matemático dijo, lo único que podemos saber, porque es que era un físico, un ingeniero con estos chistes, lo único que podemos saber es que en Escocia al menos hay una blanca, una oveja que al menos por uno de sus lados es blanca. ¿No? Ese es el chiste. ¿No? Bueno. No pretendía contar chistes porque ya veis que no tengo mucha habilidad para ello. Pero bueno, la cosa es que la luna se ve por un lado blanca y suponemos que por otro lado también blanca, como todas las cosas que parecen. Porque yo te digo esto, por otro lado, ¿cómo es? Blanco, vale. Bueno, la cosa es que a ver, que me estoy liando. No es más que tengo 2 horas. La cosa es que la luna, según dice en internet, es negra. O sea, las imágenes que he visto. Pues en la presentación de PowerPoint que nos estoy mostrando, aparece una fotita ahí con la foto. Y respecto al tamaño. Bueno, ya hemos quedado que respecto al tamaño, ¿cómo es mejor? ¿Como esto o como esto? Como la negra, ¿no? Es más bien más pequeña. Efectivamente, la luna es pequeñita. Y la cosa es que la luna, aquí es de radio es la cuarta parte, o sea, de diámetro, de tamaño, la cuarta parte. 1, 2, 3 y 4, que sí, 4 partes. Bueno, pues otro día estuve viendo un libro un libro que decía que la luna tiene un tamaño con respecto a la Tierra que es las 3/11 partes. Quiere decir que si tú divides la... O sea, vamos a ver. Quiere decir eso. Si tú coges un folio, si tú coges 11 folios, ¿vale? Ese grosor sería la Tierra. Bueno, ahora coges 3 folios, ese grosor sería la luna. ¿Vale? Esa sería la proporción bastante aproximada. El libro era un poco esotérico y decía... Como 3 por 11 es 33 y eso es la edad de Cristo, eso tiene que significar algo. Eso decía en el libro. Bueno. ¿Lo creéis? No. No. Sí, había un libro que lo ponía. Y yo me acuerdo, pero bien que lo diga, porque así yo me acuerdo que la proporción es esa. Si no tendría que estar mirando la chuleta. O sea, que lo digo también a vosotros para que digamos, asumáis esa proporción. Entonces, perdona. Estos son 3, estos serían 12, ¿verdad? Es decir, que en esta maqueta en concreto, si esto fueran 3, ¿vale? Como estos son 4 por 3, 12, esto sería 12. Es decir, que en realidad la Tierra tendría que ser un tercio de cubito más pequeña, ¿vale? Así tendría que ser, pero a que nos vale. ¿Que puedo utilizar un poco de ayudante? Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora, una vez que ya sabemos de qué color es la Luna y qué tamaño tiene, vamos a ver a qué distancia está la Luna de la Tierra. Entonces, voy a coger una lunita. ¿Me vale esta? Venga, me puede valer. Toma, aunque no sea exactamente ahí. Vamos a poner la luna. Vamos a ver cómo lo pongo. Así. Entonces, primero vamos a estar cerca. Tú ponte aquí cerca y vamos a ponernos así. Venga, que te vean más o menos. A ver, que te vean así. Venga. Y entonces tú te tienes que ir separando. Yo me quedo quieto. Tú te tienes que ir separando hasta donde digas. Hasta aquí es la distancia de la luna a la Tierra, ¿vale? Venga. Tú te vas separando hasta así será. La distancia entre la Luna y la Tierra será así, ¿qué creéis? ¿Que sí? Un poco más cerca, ¿no? No nos vamos a pasar. Y da vueltas así, ¿a que sí? Un poquito más lejos. Un poquito más lejos, venga, un poco. Venga, vamos a hacer lo que nos diga. ¿Más lejos? ¿Más? ¿El doble de esto? Ya hay gente que se sabe la respuesta. ¿Así? ¿A lejos? ¿Tú qué crees? ¿Más todavía? Sí, yo sé
claro, así. Bueno, la cosa es esta. Vamos a resolverlo. Aquí, toma, aguanta. Hay una lunita, y ahora tú vas a ir echando para allá y voy a soltar hilo. Venga, sin miedo, venga, que yo... Así, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuidadín, 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 cuidadín. ¿Sigue? Cuidadín, cuidadín, así. Esa es la distancia entre la Tierra y la Luna. La escala. Entonces, he ido a internet también y he visto qué relación hay entre el tamaño de la Tierra y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Y cuántas veces son? El diámetro de la Tierra son 12.600, Sí. la Luna está a 380.000 kilómetros. Hacemos la cuenta. Bueno, he hecho la cuenta, da, ya ves, suelta. Contad todos conmigo. Suelta. Mira, voy a ir recogiendo, ¿no? Cada vez que haga así es un tamaño de un diámetro de la Tierra. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Se entiende? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4. ¿8 y 4? 12, ¿no? Y 12 y 4, 16 y 4, 20 y 4, 24 y 4, 28, 28, 29, 30. 30 y un poco, ¿vale? Entonces, esta es la distancia que hay, 30 y un poco. Esto es un objeto cotidiano. Bueno, cotidiano, esto es un juguete, ¿no? Y una cuerda. Y lo he modificado un poquito, pero nos ha servido para entender cosas de astronomía. Y debéis de decir, no lo creo. Vale. Pues entonces os voy a demostrar que es verdad. Si hubiera tenido yo digamos, la imagen esta de cañón de PowerPoint, os hubiera podido enseñar una foto que hice hace tiempo. ¿Acordáis de la que había esta? ¿De la que os enseñé? Bien. Pues esto, si lo pongo más cerquita, a ver, tenemos. Bueno, a ver si se consigue percibir esto. A ver, aquí. Mira, ¿ves aquí un chico? ¿Ves aquí un chico? La sombra de un chico. ¿Y ves lo que tiene ese chico en la mano? El cubito. ¿Lo ves? El cubito. ¿Y ves lo que hay al lado del cubito? La luna. ¿Veis? Es decir, que el cubito que antes os enseñé con la luna que estaba al lado, que era del mismo tamaño, aparente, he hecho una fotografía, la foto la he hecho así. He cogido... Ya os voy a decir cómo está la foto. ¿Qué narices? Voy a hacer otra vez la foto. Toma. Aguanta. Ya sabéis. Vamos a salir. Esto lo podéis hacer en casa tranquilamente, no tiene ningún riesgo. ¿Te puedo hacer una cosa? Te puedo hacer una cosa. Entonces, a ver. Es muy gracioso cuando hay una persona mayor utilizando un teléfono móvil, ¿a que sí? Bueno, yo me pongo aquí, cerquita de la Tierra, en la superficie de la Tierra, levanta la mano, ahí. Le doy, chas, foto, ya está. Entonces le echo a la chica una foto, ¿vale? Aquí, ¿la veis? Aquí está. ¿Ves que mata? Mira, y el cubito este de aquí, es como yo... Bueno, a ver, en fin. ¿Veis? No he hecho la foto a la chica y entonces el cubito que hay al fondo tiene el mismo tamaño aparente que como nosotros vemos a la luna. ¿Lo veis? He hecho simplemente así la foto, no sé si más o menos se ve. Entonces diréis, anda ya, esto no puede ser. Bueno, yo di una charla de estas hace un año. ¿Vinisteis alguno? No, sí. Entonces puedo repetir. Bien, entonces, puedo repetir y aquí tengo unas cartas. Toma. Y, bueno, ir pasando unas cartas así más o menos, no hay para todos, luego me lo ves, que tengo que dar más charlas. Bueno, entonces, por un lado está el tamaño de la luna. Si tú extiendes la mano así y cierras un ojo, así ves la luna como la verías desde la Tierra. Y si das la vuelta, vas a ver la Tierra como la verías desde la luna. Mira, da la vuelta, así, ves, es la Tierra como la verías desde la luna. Con el brazo estirado, sí, ¿no lo he dicho? Estiréis el brazo, guiñáis un ojo, así, y entonces dais una vuelta y os parecerá mentira, porque vosotros veis a la luna, sobre todo cuando dicen, hay superluna y tal, ¿no? Y me diréis, superluna, ¿qué luna? Y es mentira, no lo veis, lo que pasa es que os creéis lo que dicen las noticias. Si cogéis y salís a la luna, esa luna que veis enorme en el horizonte, extendéis un dedo y guiñáis un ojo,
La luna es la mitad de vuestro dedo, por muy grande que os parezca. Y si cuando ha subido arriba os parece más pequeña y hacéis lo mismo, tiene exactamente el mismo tamaño, por mucho que percibáis lo contrario. Y Neila, no os lo cuento porque ya lo contará Neila, un día me enseñó una manera muy interesante de percibir eso y es flipante. O sea, que ese tipo de tal. Bien, ya está, ya he acabado de dar la charla. Ahora es el turno de preguntas. Las preguntas consisten en que vosotros me digáis, dime qué es eso, y yo os lo cuento. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un proyector de estrellas. ¿Lo veis? Claro, evidentemente, porque está... Mira, voy a ir poco a poco, es un doble cono. ¿Lo veis? Un doble cono donde hay... Yo he hecho una fotocopia de un libro donde dicen cómo se hace. ¿Veis? Es un doble cono y tal. Se ve ahí, ¿no? Simplemente... Y dentro, ¿qué es lo que hay? Hay una lucecita que si es posible... Sí, la pila también. A ver. Bueno, luego... Aunque bueno, ya te voy a usar ahí de partenero. Venga, ahí. Muy bien. Tenemos aquí esto. Es la... Oye, mira, casi mejor que si quieres, por favor, que cierren las luces. Bueno, Y sigue después con el... un poco rollo, me robo todo. Sí. Bueno, mira, no sé si a ver si se percibe. Ah, se percibe. ¿Se percibe? ¿Se ve? Sí. Vale, mira. Entonces, esto es la proyección del cielo sobre un plano. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros para representar las estrellas? Pues tenemos fundamentalmente dos posibilidades. Una, representarlas en un plano, se llama planisferio, o bien hacer algo como esto, como un globo, y representarlo aquí, en el globo, ¿vale? Entonces esas son las dos posibilidades. ¿Qué es la que usamos normalmente? El plano, porque esto llevarlo es muy incómodo, ¿no? Aunque este es hinchable, este tiene la gracia de ser hinchable, pero no dejas tú, lo tengo que hinchar esta tarde, porque cuesta un montón. Entonces, esta es la idea. Toda esta historia de proyecciones es bastante interesante, porque nosotros no vemos la realidad. A ver, esto es... Si me pongo demasiado peso con filosofía, me lo decís. Me decís, frena. Nosotros no vemos la realidad. Nosotros vemos una proyección plana de la realidad. ¿Entiendes? O sea, cuando tú ves algo, antes, cuando hemos visto el muchacho con el cubito y la luna, no estábamos viendo que la luna estuviera detrás ni delante. De hecho, le pedían a él que mirara al cubito. Y cuando tú ves la foto, que si viene la pondremos, no sabes muy bien si está mirando la foto o la luna, porque la luna parece una cosita pequeña. Nosotros vemos una proyección plana de la realidad. Todo lo que sea volumen es mera ilusión. Luego os hablaré de eso. Si que me lo preguntéis, os voy a hablar de eso porque es mi preferido. Así que, bueno, aquí tenemos, ¿no?, una proyección de la realidad. Tenemos más proyecciones de la realidad, más maneras de proyectar la realidad. Y son... los relojes de sol. Los relojes de sol son proyecciones de la realidad, también, porque lo que nos muestran es el recorrido del sol sobre un plano. Eso es un reloj de sol, vosotros lo conocéis, ¿no? Tenemos aquí dos modelos de relojes de sol. Voy a quitar para que no se gaste. Tenemos dos modelos de relojes de sol, ¿ves? Este es un reloj de sol, ¿cómo se llama? Ecuatorial, perdonad, ecuatorial, una cosa así. Y este es un reloj de sol así un poco inclinadito. Esto se llama ecuatorial porque está paralelo al ecuador terrestre. Y este, bueno, pues, relojes de sol. Las sombras que pasan por aquí están... las sombras que pasan por aquí están marcando la posición del sol, ¿no? La manera más fácil de hacer un reloj de sol es utilizando esto. ¿Sabéis lo que es, no? Un palo, nada. Es un palo sin más. Se llama gnomon. Con G, ¿no? Con gnomon. Y entonces de canela apuesta, pero no apostamos, no. Bueno. En fin, este es el gnomon. Fijaros que el gnomon nos está dibujando en el suelo una representación plana de la realidad. Esto se entiende, ¿no? Sí. La realidad que es que el sol se mueve, ¿verdad? Se mueve, bueno, diréis, no, mueve la tierra y tal. Bueno, el sol hace que se mueve y tal. Y lo que tú estás midiendo en realidad no es lo que pasa en el sol, que es muy complicado, ¿por qué lo coja? Sino una representación plana de la realidad. Sin embargo, el mundo no es plano, sino que tiene dimensiones.
Bueno, venga, me paro, porque si sigo, me sigo hablando con... Decidme otra cosa que usted dime. ¿Qué te gusta? Los cubitos de madera. Vale, este es el más bonito. Bueno, no es que sea el más bonito, pero... Mira, los cubitos de madera tienen que ver con esto. ¿Vale? Mira, lo pongo aquí. Son representaciones de los planetas, ¿eh? Tienen las texturas, como decía ya. ¿Cómo hacemos? Mira, muy fácil. Vamos a ir pasándolos por la sala. Vete pasándolos y simplemente los tenéis un poco. Miréis qué planeta es y... Pero antes os voy a decir lo que es, para que interpretéis lo que estáis viendo. Mirad. Cojo el de la Tierra. Esto es una botella llena de agua. Y esta botella llena de agua, pues tiene este peso en la Tierra. Pesa lo que pesa, una botella llena de agua. Entonces lo que he hecho ha sido mirar cuánto pesaría esto, que son 300 y pico gramos, en Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todo. En la Luna también, ¿no? Entonces resulta que parece que en Marte, ¿qué creéis? ¿Que pesa más o que pesa menos el agua? Pesa menos, ¿no? Entonces yo te voy a pedir, bueno, así. ¿Qué pesa menos? El de Marte, muy bien. ¿Qué pesa menos el agua? ¿En Mercurio, es pequeñito y tal, o en la Luna, o en la Tierra? ¿Qué pesa menos? En Mercurio pesa menos, ¿vale? Okay. ¿Qué pesa menos? ¿En Júpiter, que es un planeta terrible, o en la... ¿Qué pesa menos? A ver. Pesa más en Júpiter. Júpiter pesa más, que es muy grande. Vamos a los planetas grandes, señores. Saturno, ¿qué pesará? ¿El Saturno es grande o pequeño? Muy grande, pero un poco denso. Es poco denso, sí. Pasa. Espera, entonces, vamos a ver, uno que sea Neptuno, ¿dónde está? Neptuno, Urano. ¿Lo has visto? Está Neptuno es más denso que Saturno. Es que Saturno tiene una característica y es esta, mira Saturno. Estos representan las densidades de los planetas. Cuando os lo paséis veréis, la densidad no es lo mismo que lo que pesarías tú en el planeta. La densidad es... Sí, pero sí, claro, pero aquí esto es una charla sin fórmulas. Mira, la densidad es esto. Esto es muy denso. Es plomo. Cógelo. Y coge una bola del mismo tamaño aproximado que el plomo, o dos bolas, una esta de madera, más o menos. Agarra. ¿Qué pesa más? Es del mismo tamaño. ¿Qué pesa más? El plomo, porque es más denso. ¿Vale? Una cosa es la densidad. ¿Eh? Y otra... Así. ¿Qué pesa menos? El de Marte, muy bien. ¿Qué pesa menos el agua? ¿En Mercurio, que es pequeñito y tal, o en la Luna, o en la Tierra? ¿Qué pesa menos? En Mercurio pesa menos. ¿Vale? Okay. ¿Qué pesa menos? ¿En Júpiter, que es un planeta terrible, o en la... ¿Qué pesa menos? A ver. Pesa más en Júpiter. Júpiter pesa más, que es muy grande. Vamos a los planetas grandes, señores. Saturno, ¿qué pesará? ¿El Saturno es grande o pequeño? Es muy grande, pero un poco denso. Es un poco denso, sí. Pasa. Espera, entonces vamos a ver, uno que sea Neptuno, ¿dónde está? Neptuno, Urano. ¿Lo has visto? Está Neptuno es más denso que Saturno. Es que Saturno tiene una característica y es esta, mira Saturno. Estos representan las densidades de los planetas. Cuando lo paséis veréis, la densidad no es lo mismo que lo que pesarías tú en el planeta. La densidad es... Sí, pero sí, claro, pero aquí esto es una charla sin fórmulas. Mira, la densidad es esto. Esto es muy denso. Es plomo. Cógelo. Y coge una bola del mismo tamaño aproximado que el plomo, o dos bolas, una esta de madera, más o menos. Agarra. ¿Qué pesa más? Es del mismo tamaño. ¿Qué pesa más? El plomo, porque es más denso. ¿Vale? Una cosa es la densidad. Y otra cosa es que si una cosa muy poco densa, es muy grande, pesa muchísimo, porque aunque tenga poca densidad, acaba siendo muy pesado, ¿no? Pues Saturno es muy poco denso, pero Neptuno, ¿dónde estás Neptuno? Que yo te vea, aquí está. Neptuno, hombre, no es que sea muy denso, pero vamos, mira la Tierra. La Tierra está aquí. La Tierra se nota que es más densa, ¿verdad? Estos los pequeños, cuando lo pasen lo veréis, los pequeños no representan lo que pesaría algo, sino la densidad. No sé si me explico. Imagínate un planeta de plomo, pesaría así, mucho. Y uno de, yo qué sé, de corcho, pesaría... Esa es la densidad. Pero otra cosa distinta a la densidad es lo que pesaría algo en el planeta. Y eso ya depende. A ver, ¿qué pesará más, en Neptuno o en la Tierra? En Neptuno, venga, toma. A ver, sí. ¿Qué pesa más? ¿Mucho más? Mucho más, casi igual. Casi igual, pesa casi igual.
Aunque Neptuno es 11 veces más. A ver, datos, no sé. Yo lo tenía en la Es profesión. 3 veces y medio más grande de tamaño, pero es mucho menos denso también. Es menos denso, pero depende de la densidad. Depende solo de la densidad. Depende de la densidad de la masa. Y de la masa, de la densidad de la masa. Pero hay otra variable. Y es del tamaño. El tamaño, sí. Sí. Dos Si cosas. está muy hinchado, la Si, es más, superficie si tiene mucho tamaño, tiene que tener más masa, ¿no? Vale, pero también es más grande. En fin. La cosa es que... Mirad, es que no sé si voy a poder no decir una fórmula. Porque esto viene a... Esto es lo que habéis preguntado, ¿no? Bien, tú lo has querido. Mirad, esto es un cubito. Mira, úsalo y luego... Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras yo cuento estas cosas, vais pasando, ¿no? O sea, cógelo, vete pasando, sí, pasando, vete pasando, por allí y vais percibiendo, ¿os fijáis? Sí, mira, bueno, como sea, o pasarlo para atrás, irlo pasando para atrás, no sé, como queráis. Y vais mirando, o lo vais pasando y vais notando lo que pesaría en tal sitio y la densidad que tiene tal planeta. Coged uno. ¿Saben todos igual? Bueno, yo sigo hablando, ¿eh? Bueno, la cosa es que os voy a hacer una pregunta también sencilla. Es sencilla porque es de contar nada más, contar simplemente, ¿eh? Mirad, este es un cubito de determinado tamaño. Si quiero un cubito que tenga la arista... Bueno, sabéis que la arista es esto, ¿no? Esto es la arista del cubo. Si quiero un cubo que tenga la arista el doble de tamaño, ¿verdad? ¿Pesará el doble el cubo? ¿Ese? no pesará. ¿Pesará más del doble? ¿3 veces más? ¿4 veces más? ¿5 veces más? ¿Dónde va? Venga, 6 veces más. Yo digo 6 veces más. ¿Alguien dice más? ¿7 veces más? ¿Alguien dice más? ¿Alguien da más? Venga. 7 veces más cada una. ¿Pesará 8 veces más? No. ¿Cuánto pesará? ¿10 veces más? ¿9? Bueno, vamos a verlo. Como son objetos para entender las cosas estas, vamos a verlo. ¿Asumís que esto que tengo aquí en la mano es un cubo un poquito más grande formado con otros cuantos y que es el doble del que tenía primero? Lo veis, ¿no? Se ve. ¿Cuántos son los que hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces más. Exactamente 8 veces más. Bien. Estas cosas que parecen evidentes no lo son, ¿eh? Es decir, que cuando o sea, tú vienes a una charla, te lo preguntas y no sabes qué contestar. Yo he estado pensando en casa y mira, aquí está. Bueno, no lo he estado pensando, lo he estado haciendo, es la idea. Porque la mejor forma de pensar yo creo que es haciendo. Cuando haces cosas, bien, lo piensas más, haciendo. Entonces, fijaros, respecto a lo que pesan los cuerpos, y es que es eso, ¿eh? Respecto a lo que pesan los cuerpos, si algo, un planeta es así de pequeño, la gravedad será pequeña. Y si es así de grande, la gravedad será más grande, ¿verdad? Como la gravedad es una cosa que depende de la masa del planeta, al doble de masa, doble de gravedad. ¿No es eso? Esa es la idea. Entonces, se supone que un planeta, el doble de grande, tendrá 8 veces más de gravedad. ¿A que sí? Porque pesa 8 veces más. Esa es la idea primera. Pero no es verdad. No es exactamente verdad. Porque para calcular la gravedad que hace un planeta, también tienes que mirar la distancia que estás del centro de ese planeta. Y hay menos gravedad en lo alto que abajo, que en la Tierra. Lo que veis, perdonad, que esta hay una confusión, lo que veis de los astronautas flotando en la nave, no es que no haya gravedad, ¿eh? Es que la Luna, es que el planeta está orbitando en torno a la Tierra y entonces es como si estuviera en caída continua y por lo tanto hay gravedad, pero con respecto al cuarto, pues parece que no lo hay. Imagínate que esta habitación de repente, por un acto mágico, cortáramos un cable del que estuviera colgada y empezara a caer, un ascensor, imagínate. ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría? Pues que parece que flotas, ¿no? Luego, en cuanto llega el sol, te das cuenta de que no estarás flotando. Bueno, la cosa es que
A lo que voy, si tú subes una montaña hay menos gravedad que abajo. Si tú subes en un avión, hay menos gravedad que abajo. Depende de la distancia. Y disminuye no con la distancia, disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Lo ves? Disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿cómo va? Sabéis que el cubo es multiplicar por 3 veces la misma cantidad consigo misma. Por ejemplo, 2 al cubo es 8, 2 por 2 por 2 es 8. 3 al cubo es 27, 3 por 3 por 3 es 27. 4 al cubo nos daría el número de cubitos que hay aquí, porque es 4 por 4 por 4, ¿lo ves? Es decir, que el peso, o sea, la cantidad de materia que hay aquí, aumenta con el cubo del tamaño. Aumenta con el cubo del tamaño, la gravedad, pero disminuye con el cuadrado de la distancia. Eso nos lo dijo Newton, ¿sí? De manera que, ¿cómo se modifica la gravedad con respecto al tamaño de un planeta, suponiendo que tengan la misma densidad? Mirad, ¿veis esto? No hay mejor que... Esto es una longitud. Otra longitud y otra longitud. Longitud por longitud por longitud hace un cubo. Aquí tengo un cubo. Como este. Pues es ¿veis? Un cubo. Bien. Si yo cojo esta dimensión que es cubo y lo divido por el cuadrado, ¿os acordáis que disminuía con el cuadrado de la distancia? Lo divido por el cuadrado, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda una distancia, ¿lo ves? De manera que esto es la manera de hablaros con este objeto de cómo varía la gravedad en un planeta con respecto a su tamaño. En un planeta como este, la gravedad es tal gravedad. Y en un planeta el doble de grande, la gravedad es el doble solo. Solo el doble. ¿Cómo os habéis quedado? En la superficie, claro. En la superficie, la verdad, sí, en la superficie, sí. Se supone que cuando tú miras la gravedad es en la superficie. Es decir, que un planeta, el doble de grande, no tiene 8 veces más de gravedad, como podríamos deducir por el hecho de que tiene 8 veces más en la masa, ¿no? Sino que tiene solamente el doble, solo por 2, solo el doble. ¿Y eso cómo me he dado cuenta de eso yo? Pues haciendo lo siguiente, llenando las botellas de agua. Y al llenar la botella de Neptuno, dije, ya está lo mismo que en la Tierra, ¿cómo es esto? Que la gravedad, es que es incluso un poco más pequeña en Neptuno. La gravedad en Neptuno es más pequeña que en la Tierra, es enorme. Y ahora, a darle vueltas a la cosa. ¿Por qué os digo todo esto? Porque, bueno, esta es una manera que es una manera de pensar como otra cualquiera. O sea, hay gente que piensa de forma abstracta, gente que piensa echando cuentas. Yo pienso haciendo cosas. Y haciendo cosas, pues... Otra vez se acabó la charla, pero podéis seguir preguntando. ¿Qué cosa? ¿Esto? Las gafas de 3D. ¡Ay! Me gusta esto. Bueno, vamos a ver. Las gafas de 3D son estas. ¿Ves? Estas son las gafas de 3D. ¿Por qué me pongo así? Bueno, sabía que esto en el instituto no lo hago. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque, ¿qué es esto? Tierra. La Tierra. Y esto es un sitio de la Tierra y esto es otro sitio de la Tierra, que sí. Estamos viendo, entonces estoy yo como viendo desde 2 sitios diferentes de la Tierra, os estoy mirando a vosotros. ¿Sí? Os dije que nosotros vemos una representación plana de la realidad. La realidad tiene 3 dimensiones. Vamos a ir pidiendo que apaguen las luces dentro de un minuto o así, ¿vale? O sea, dentro de un poquito que vayan apagando las luces. Nosotros vemos así, en plano, pero tenemos 2 ojos. Y al tener 2 ojos, somos capaces entonces de percibir la profundidad. Cuando habéis ido a ver películas en 3D, eso es lo que veis. Voy a pediros que hagáis una cosa con el de al lado, con vuestro compañero. Que el compañero ponga el dedo así y vosotros, no vale con vuestro dedo, tiene que ser con el compañero. Pone el dedo así y vosotros le tocáis así. A ver si podéis. Venga, hacedlo, por favor, venga, aunque parezca ridículo. Así. ¿Podéis? Podéis, perfecto, bien. Siguiente experiencia, más difícil todavía. Con el mismo compañero con otro si se ha portado mal. Pues que tenga, y tocáis así. Es decir, simplemente así, ¿vale? Así. Vale. Bueno, ahora cambiad de compañero.
Ahora hay que cambiar de compañero. Dais para atrás o lo que sea. Y vais a hacer esto. Atención. Cerraros un ojo y tocar así al otro compañero, tocarle así. Bueno, ya es imposible. Es más difícil. ¿Qué tal es? ¿Qué tal se os da? Ay, que hacemos trampa. Bien. Bueno. ¿Veis que es un poco...? Sí. ¿Veis que con un ojo cerrado no percibimos bien la distancia? Os pedí que cambiéis de compañero por un motivo. Porque si lo hacéis con el mismo compañero ya tenéis pillada la medida. Y no, tenéis que cambiar de compañero y que se olvidéis. Entonces, ahora os voy a... No. Que siga así. Os voy a dar gafas 3D a todos. Estas sí que me las tenéis que devolver. Vais a repartir... A ti te toca por haberme ayudado. Esta para ti, fijo, pero... Sí, también. Venga, reparte. Aquí. Reparte, lo van a tocar para todos. Te vamos a hacer una experiencia que a mí me gusta mucho. Vamos a... Bueno, cuando la repartáis, vamos a hacer la siguiente experiencia. A ver si sale. En mi casa me sale. Vamos a intentar ver lo que parece imposible. Vamos a intentar ver sombras en 3 dimensiones. Y luego explicamos lo que ha pasado. ¿Vale? Vosotros sabéis que una sombra la produce una fuente de luz que se proyecta sobre tal. Bueno, entonces vamos a ver si funciona. No lo he probado aquí nunca, por lo tanto puede fallar. Sí, cuidado. Aquí. Bueno, oye, ¿habéis notado que es muy importante? Sí, muchas gracias. Los dos ojos para percibir distancia, ¿lo habéis notado? Pues sabéis que la única manera, bueno, me estoy columpiando, no es la única manera, pero una de las maneras más, digamos, accesibles para conocer distancias a cuerpos celestes que no sean demasiado lejanos es utilizando precisamente esa propiedad, la propiedad de ver con 2 ojos. Lo que pasa es que esos 2 ojos no son los nuestros, sino que los astrónomos los sitúan en un lado y otro de la superficie de la Tierra, o bien en un lado y otro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es decir, que ojos separados muchísimo, para ser capaces de percibir esa diferencia de ángulos que nos permiten trabajar, ver en 3 dimensiones. Bueno, venga, a ver si funciona. Cerramos la puerta para que haya la máxima tal. Bien, a ver sí. Entonces, a ver si se percibe. Yo creo que sí va a funcionar. Bueno, poned la música y mirad mi sombra. Y no sé si lo veréis, ¿no? Yo creo que puede. Entonces, la idea es ver si mi sombra, acaso, si mi sombra está en 3 dimensiones o no está en 3 dimensiones. ¿Lo veis? Menos mal. Ah, mira, esto me gusta. ¿Se ve algo? ¡Guau! ¡Malditos! ¿Cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo de partas que terminando escarpa. A ver, ¿qué tal? ¿Te gusta? A mí me encanta. Vamos, yo es que me paso las tardes en el garaje de mi casa haciendo esto. Me acuerdo que cuando estaba probando esto me llamó Neila y me dijo, oye Arturo, ¿qué hay de la charla y tal? Y digo, bueno y tal, bueno. Y le dije, estoy viendo una cosa de sombras en 3D y no sé si llevarla. Y dijo, llévala. Llévala. ¿Te gusta? ¿Lo ves? Pasaros las gafas si queréis. Sí, mirad a ver si pasáis. Si las pasáis. A mí eso me encanta. A ver, mira, ¿alguien quiere las gafas que es la Tierra? Toma las gafas que es la Tierra. O a ella o a Mar. Bueno, además os voy a hacer un secreto que os voy a contar un secreto también, enseguida. Bueno, cuando hayáis visto todos me decís y ya pagamos la cosa y sí. Además, veo que lo están grabando. Si esto se graba bien en color, luego cuando se vea, te pones las gafas y también lo ves. Lo ves en el ordenador de casa.
Mira, ¿ves? Y si me pongo aquí, ¡hala! La sombra, ¿eh? Y fijaros qué bonito, ¿eh? No sé, ¿de qué color son las sombras? ¿Negras? Depende. Mira, esta sombra de aquí es roja y esta sombra de aquí es azul, ¿lo veis? Y ¿no os habéis fijado en vuestras gafas que una... Bueno, nos habéis fijado de siempre, porque que una es roja y otra es azul, ¿sí? Por mnemotecnia, nada más que por mnemotecnia, el rojo lo hemos puesto a la izquierda y el azul a la derecha. Este es un chiste polémico. ¿Veis? Funciona, ¿no? Bueno, ¿sigo con la siguiente cosa o no? Sí. Bien. Esto, bueno, ahora ya se pueden dar las luces. Ya no voy a necesitar más apagar las luces. Bueno, no, que no las den. Pues voy a aprovechar porque así muestro esta otra cosa, hago un pequeño paréntesis, ya que están apagadas, y muestro esto. Mirad, esto, mi fuente de inspiración más viva son las cadenas 100 y los chinos estos, ¿no? Mirad qué objeto más bonito, ¿lo veis? Es precioso, es una... No sé lo que es. Ahora, vas por allí y dices, ¿cuánto vale? Tengo hasta el precio. A ver, no quité el precio, por si acaso, 3,95. Por si acaso lo devuelvo. Vale 3,95. Bien, mirad, ¿sabéis que esto es... esto me ofrece la posibilidad de hacer una proyección muy interesante. De proyectar sobre la pared un reloj de sol. Mirad. ¿Sabéis por qué lo compré? Porque era un cilindro y porque además, bueno, lo de los circulitos estos aquí me desanimó un poco, pero conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenía 12 palos. Tiene 12 palos. Y digo, estupendo, 12 palos. La mitad de las horas que tiene un día. Por lo tanto, me sirve para hacer un reloj de sol. ¿Cómo? Yo cojo, lo pongo aquí y así se dibujan, a ver, así se dibujan, me podéis creer, ¿eh? Esto ya está probado científicamente, los que me conocen más que el invento lo saben bien, cuando sale el sol por ahí las 6 de la mañana, aquí en el centro serían las 12 del mediodía, ¿veis? ¿Os suena esto un reloj de sol? Pues es exactamente un reloj de sol. De hecho tengo un modelo un poco más sofisticado, que es este. Adiós. Bueno, se ha apagado. No. El modelo más sofisticado es este. Y aquí tengo aquí. Tranquilo. Muy bien, este es un modelo más sofisticado. Aquí está. Ya con, ¿veis? Sus líneas. Aquí tiene las líneas de las distintas estaciones. Esto sería un reloj de sol que se tendría que pinchar aquí el palo. ¿Veis dónde está aquí? Sí. Que llegara justo el palo hasta la bombilla y ya está. Y yo repaso estas líneas, repaso las líneas y me voy. Y ya tengo el reloj de sol hecho. Y si de repente necesito hacer un reloj de sol sobre una superficie más extraña, por ejemplo así, me valdría lo mismo. Da igual donde lo proyecte. Lo proyecto sobre mi cara y tengo un reloj de sol sobre mi cara. Lo proyecto sobre yo qué sé, sobre una superficie curva, flipante, ¿eh? O sea, esto funciona pero bien, ¿eh? Tú lo pones así, sobre una superficie curva, dibujas las líneas que hacen curva y te funciona perfectamente como un reloj de sol. ¿Veis? Y entonces, cuando fui a preparar la charla, que la preparé en el cadena central de casa, ahora ya se me puede encender la luz. Vi esta lamparita. Y dije, nada, le pongo aquí una luz de estas de noche estropeada, le pongo un transformador y oye, funciona de maravilla. Y eso está bonito. Quería que se dice, ¿no? Bueno, entonces, sin quitaros las gafas, os voy a mostrar... Sin quitar las gafas, quiero decir, sin devolverme, ¿verdad? Os voy a mostrar una manera para que podáis jugar con 3 dimensiones en vuestra casa. Para hacer cosas en 3D. Os voy a dar el trabajo pensado porque yo no daba con la solución y al final di con ella. Y está muy bien. Bueno, yo tengo en la mano un dodecaedro. ¿Sabéis lo que es un dodecaedro? Es un sólido platónico que tiene pentágonos por todos lados. Y tiene, como se llama dodecaedro porque tiene 12 pentágonos, ¿vale? 12 caras, exactamente iguales. Le traigo para que lo veáis el dodecaedro, que está en 3 dimensiones,
Este es un dodecaedro normal y corriente. Esto luego... Ah, vale, ya está, fenomenal, ya está. Bien, tengo aquí el dodecaedro. ¿Lo veis, no? No sé si hace falta que me acerque para que todo el mundo vea lo que es un dodecaedro. Que se acuerde, ¿no? Porque a mí me dicen así en frío un dodecaedro y lo mismo ni me acuerdo, ¿no? Esto es un dodecaedro, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, he hecho aquí un dibujo de un dodecaedro. Pero el dibujo del dodecaedro... A ver. No, así tranquilo. El dibujo del dodecaedro es muy especial. Porque no solo está dibujado en esquina, sino que además tiene líneas de distintos colores. ¿Lo veis? Entonces, tiene líneas rojas, líneas azules. ¿A dónde está lo rojo? ¿A la derecha o a la izquierda? Bien, ¿os acordáis? ¿Habéis visto cómo funciona la grametría? Bien. Entonces, se trata de que desde una posición especial, con las gafas puestas, miréis lo que veis. La posición correcta tiene que ser esta, hay que ponerse aquí enfrente. Pero claro, no vais a poder moveros. Entonces, no me queda otro remedio que echéis mano de vuestra fe y que os creáis lo que quiero que veáis. A ver. Simplemente es verlo, mirar e intentar verlo, nada más. ¿Algo? No sé, ahí no sé. No sé si se ve. O sea, es mirarlo y a ver qué se ve. O sea, los que están ahí, a lo mejor si lo incluyo un poquito, se ve algo, ¿no? Entonces, si os movéis, la cosa parece como que se mueve, porque el efecto es verlo desde una posición determinada, ¿no? Entonces, ¿veis entre...? No, si no te puedes inclinar, porque si te inclinas, es como cuando vas al cine en 3D y te inclinas y no funciona muy bien. Yo no sé si los de ahora lo han mejorado eso, pero... No sé. ¿Eh? Claro, si te inclinas, lo que está derecha a izquierda está arriba abajo. Nada, no se ve. A ver, ¿se percibe algo? No, oye, no lo hagáis porque alguien, que yo voy a querer lo mismo. Venga, crea. Entonces, esto con una buena iluminación, percibes las tres dimensiones. ¿Sí? Mira, acerca, a ver, algún incrédulo. ¿Quién no lo ve? Con esas son peores. Coge, cambia de gafas y ven. Mira, coge gafas y ven. Coge otras gafas, ven. Sí, cualquiera. Sí. Y desde ahí, enfrente. A ver. Madre mía. ¿Qué tal ves por cada ojo? Bien. Dime. Te lo enseño. ¿Lo ves? No, es que el filtro no... No te va... Cambia de gafas entonces. Cambia de gafas. A ver, mira. Esa otra. Ahí. Wow. Es lo que quería yo oír. Wow. Quería oír wow. Wow, carrito. Eso, sí, es flipante. Es flipante. Pero no solo eso, con el mismo precio te voy a decir cómo se hace. ¿Y cuánto cuesta? De dinero. ¿Se ve? No, va. Me parece que las gafas que tiene tu compañero me parece que son mejores, creo, no lo sé. Con esas se ven bien, ¿eh? Es que hay unas que... Es que todo depende del color con el que yo haya dibujado y el color de las gafas. Porque, ¿cuál es la gracia? Que con un ojo, o sea, vosotros cerráis un ojo y veis unas líneas, cerráis el otro y veis las otras. Entonces, vuestro cerebro funde esas dos imágenes diferentes en una y os ofrece la ilusión, que no es verdad, porque ya veis lo que es, os ofrece la ilusión de tres dimensiones. Y la gracia de todo esto es que, aunque esté dibujado hacia adentro, tú lo percibes hacia afuera. ¿Vale? Hemos hecho lo mismo en una columna cilíndrica. Ya os digo cómo lo hago, ¿eh? En una columna cilíndrica también hay dibujos que tú los ves y parecen líneas rectas y en 3D. Hice un tetraedro porque para el icosaedro no tenía muchas fuerzas. Esto fue cosa de deriva. Entonces,
¿Queréis saber el making of? ¿Cómo se hace? ¿Os digo cómo se hace? Mirad. Con subrayadores. Mirad, con esto. Estuve buscando por las tiendas, por ahí, por allá, y encontré estos. Faber-Castell. No nos subvenciona ni nada, ¿no? Bueno, pues esto. No, la marca da igual. Lo importante es que sean estos colores. ¿Sabéis cómo los elegí? Me llevé a estudio mis gafas y probé. ¿Sí? Con un color, con otro. Y vi el color con el que... ¡Ay, con este no se ve! Fenómeno. Probé, cogí mis gafas, cogí las gafas, miré por el rojo, pinté con el rojo. Ah, con este prácticamente no se ve. Luego miré con el azul, probé con este. Ah, con este prácticamente no se ve. Y entonces dices, pues voy a hacer un dibujo sencillo. A ver, ¿cómo? Un dibujo sencillo es un tetraedro. Y si no es geométrico también vale, ¿no? ¿Perdón? Si no es el dibujo no es geométrico, También vale. Lo que pasa es que es más difícil. Porque si yo hago un dibujo geométrico, por ejemplo, ya veréis, dibujo un triángulo. Voy a intentar dibujar esto. Bueno, esto tiene que ver con astronomía, ¿eh? Enseguida os cuento. Voy a intentar dibujar esto. ¿Veis? Esto es un tetraedro, que es un triángulo posado y luego 3 triángulos alrededor. ¿Qué voy a hacer? Dibujar la base con los dos colores, ¿vale? Porque en realidad quiero que se dibuje sobre la superficie de aquí. ¿Se va? Tiene que ser así. Y luego, fijaros qué tontería, me quedo aquí delante. A ver. Sí, pero me quedo aquí delante. Guiño un ojo, guiño un ojo. Y pongo, guiño el ojo este, ¿cuál es? El izquierdo. Guiño el ojo izquierdo y lo pongo ahí, un puntito azul. Y luego guiño el ojo derecho y pongo un puntito rojo. No sé si... ¿Vale? Y entonces después... A ver. Esta demostración así, a todo correr, me estoy acelerando y no sé si se va a entender. Pero mira, una vez que he hecho el puntito rojo a la izquierda, ya sabéis, hago esta cosa de unir los extremos con él. ¿Se ve, no? Pero el puntito, ¿cómo has establecido el puntito? Mira, guiña un ojo Sí, ya. y guiña el otro y ves que cambia. Pero ¿qué era lo que estabas viendo? El vértice. Ah, vale. El vértice, sí. Vale. Y entonces ahora hago así y hago así. Y entonces... Entonces, claro, si es geométrico, la cosa va a tener cierta equivalencia. Y yo no sé si me habrá salido tal, pero ponte las gafas y dime si se ve una cierta profundidad. Sí. Ah, qué bien. Y eso que no la conocía de nada. ¿Ves? ¿Veis una cierta profundidad? Lo voy a pasar, a ver. No, la pasa. Bueno, si las pones al revés, no vas a para atrás. Ahí. Yo voy a pasar así y ver si veis una cierta profundidad ahí. Una cierta profundidad, ¿no? Que la cosa no es... La idea es esa. Es ver si se percibe. Para esto, claro, yo lo he hecho con gente... A ver. Lo he hecho con gente por ahí. Así. No sé si se ve. Sí, y hay gente que no lo percibe, porque es que, no sé por qué, debe ser entrenamiento, ¿no? Te entrenas en una cosa y al final, pues... Sí, porque ¿qué veces no sois? No, a lo mejor con tan poca iluminación a lo mejor no se ve. Bueno, pero bueno, ¿lo podéis hacer en casa? A ver, ¿un poco? Ah, vale, Ahí se ve, ¿no? Ah, con luz, mira, qué bien. Bueno, sí, entonces, fijaros, todo esto de que percibimos es nuestro sentido, nuestra mente, yo qué sé, no sé, ya me da, no sé qué hasta hablar del cerebro y esas cosas. Pero bueno, nosotros, viendo una imagen por un ojo y otra por el otro, no es que calculemos la distancia a la que están las cosas, las diferentes distancias que nos separan, sino que lo sentimos. Lo sentimos, o sea, pero es como un cálculo. ¿Qué hacen los astrónomos? Se ponen aquí y sobre un fondo de estrellas lejano, ven la posición de un puntito brillante. Y entonces esperan a un rato y dan
se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y vas hasta otro punto distinto de la órbita. Y entonces como si te con un ojo y luego con otro ojo. Lo comparas y dices, anda, ese puntito se ha movido. Si te lo pones a ver en estereoscopía, lo verías hasta saliendo un poquito ahí, ¿notas? Y entonces dices, esta estrella está más cerca que las demás. Javier, una pregunta. Sí, es que no lo sé. ¿Es verdad que esa es una manera de descubrir cuerpos que pones... Es que no lo sé, pones una imagen en un ojo y otra en otro y los que te salten a la vista es que están... Es que no es... Antiguamente se hacía con placas fotográficas. Sí, y se utilizaba la vista tal cual, así, mirando, echando un vistazo. Antiguamente sí, con las placas fotográficas. Es que no había otra forma, yo creo. No había otra forma, ¿no? O sea que sí. Así es como se descubrió. O viendo el movimiento que tenía, pero... Ya, bueno. La cosa es que es un amigo de toda la vida, no me quiere dejar mal. De verdad no sé qué decir, Arturo, así no es. Pero bueno, la cosa es que... Ahora lo hacen con ordenador, claro. Sí. Bueno, la cosa es que esto es lo que os quería transmitir con lo de las 3 dimensiones. Que una manera de ver distancias es cambiando de posición. Lo mismo que nosotros, cambiando de posición con los ojos, percibimos distancias. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado así claro? No sé. Una pregunta. Dime. ¿La lámpara esa que usabas para las sombras tiene algún diseño especial con colores? Te lo voy a decir exactamente cómo es. Mira, te vas a mi proveedor de cosas, que es los chinos, y compras una bombilla halógena que vale 2 bombillas. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 1,20. ¿Vale? Vale. Estas en concreto son de 20 vatios. Y esas también eran de 20 vatios. Las hay de 10 vatios y de 20 y tal. Entonces, simplemente te apañas para colocarlas aquí dentro. O sea, las pones en un pequeño portalámparas de agujita. Y te compras un transformador de corriente alterna continua, porque estas funcionan con continua, de 50 vatios. Como estos son los normales. Como esto tiene 20 y 20, 40, te da de sobra. Y luego, estos son filtros. En concreto son filtros de esos que utilizan en las fiestas, en los focos. Tengo un amigo que lo usa y se va quemando y tal, y eso lo acaban tirando y tal. Total, que me regaló filtros de estos. Los pones aquí con grapas. Lo hice también con cola de esta que funde, no sé cómo se llama esa. No os lo recomiendo, porque esto coge mucha temperatura y al final todo se va a evaporar. Entonces, lo he grapado, clan, con grapas de estas de kiss, y ya está. Así de fácil. Precio, 3 euros. No vale nada. Es una cosa que puedes encontrar por ahí. Y esos filtros también tienen que estar coordinados con esto, ¿no? Sí. De hecho, una opción, lo que pasa es que me daba pena romper estas gafas, porque como las necesito para estas cosas, coges estas mismas gafas. Incluso estas mejor. Ya está todo hecho. ¿Vale? Bueno. A ver, ¿qué más cosas digo? ¿Qué os cuento? Algo, venga, cualquier cosa, ¿qué más gana? No, esto es para guardar. No, ¿Esto qué es esto? Esto también, de los chinos, no sé qué es de los chinos, pero esto vale 1 euro también. Esto, yo tenía una esfera armilar, esto es una esfera armilar. Una esfera armilar enorme, que os la regalé, ¿qué tal? ¿Todavía sí? ¿Está todavía en la agrupación? Vale. Si la dejé en otra agrupación, porque cada vez que tenía que moverme con ella, me da un dolor. Así que tengo esta otra opción, mucho más barata y mucho más manejable, porque además yo esto luego lo quito, se pliega y no ocupa nada. Bien, fijaros qué guay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Has visto? Es decir, que esto seguro que el que lo inventó dice, dale vueltas. Y salió esto, pero como coincide, pues me gustó y lo compré. Lo mismo que coincide el de las 12, que me gustó y lo compré, y no coincide esto, que esto es que no me gustó y no lo compré. Esto es un tiesto y no lo compré para astronomía, lo hemos comprado en casa para poner flores y tal. Entonces, pero bueno, entonces ¿cuántos tiene? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No mola. Si hubiera tenido 12 o 24, había comprado 2. Había comprado 2 para hacer... ¿Te dejas comprobar esto? 9 euros, sí, 9 euros.
Es decir, que, bueno, 9 euros ya, cuidado, hay que pensárselo, ¿eh? Para tonterías 9 euros yo no sé. Pero vamos, que os quiero decir que esto también es una esfera Armilar, ¿no? Oye, habéis pasado por 4 caminos y habéis visto esa enorme esfera Armilar, ¿no? Tiene un fallo, ¿eh? Tiene 2 fallos. Pero bueno, luego si me preguntáis por un objeto que hay aquí al que no voy a mirar ahora para que no me lo preguntéis influenciados por mis palabras, os digo cuál es el fallo. Bueno, esta que es esta nada, esta la dejo aquí para mostrar lo que no. Pero esto sí. Mirad, dentro he colocado una tierrita de estas. Una tierrita de estas, ¿vale? La he colocado dentro. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene alrededor, en fin, la esfera celeste. Ya sabéis que no es verdad. Que la esfera celeste es una representación, algo que nos imaginamos nosotros para colocar las cosas que vemos en el cielo. ¿Eh? Entonces, estamos acostumbrados a cosas como esta. ¿Veis? Esto es un cubo. Esto es un cubo que tiene así como, nada, unas rayitas, pero nosotros vimos en cosas como esta. Es una esfera, ¿lo veis, no? Entonces, ¿cómo son las casas? Son así, ¿no? Bueno, no, las de los esquimales, los mongoles, porque viven en yurtas, las tipis de los indios. Es decir, la gente que sabe vivir bien vive en estancias circulares. Y la gente que no sabe vivir bien vive en cosas en cajas como esta. Bueno, nosotros vivimos en sitios así. Vamos, nosotros. Nuestro mundo es semejante a esto. Entonces, pegados sobre esta esfera, podemos colocar todas las estrellas y también podemos colocar el recorrido del Sol a lo largo el recorrido aparente, ¿no? El recorrido aparente del Sol entre las estrellas. Nosotros estamos acostumbrados a mirar al sur, nosotros que vivimos en el hemisferio norte, estamos acostumbrados a mirar al sur y ver al Sol salir por nuestra izquierda, llegar hasta lo alto y ponerse a nuestra derecha, es decir, que va de este a oeste, ¿sí? Eso cada día, porque la Tierra gira en ese sentido, en el sentido contrario, y esa es la apariencia. Sin embargo, a lo largo del año, entre las estrellas, el Sol va ocupando posiciones cada vez más atrasadas. Se mueve en realidad, a lo largo del año, de oeste a este. Quiere decir, imagínate por un momento que se pudiera ver el Sol y las estrellas de fondo. ¿Sí? Imagínate. Y entonces un buen día, a tal hora, ves el Sol en esta posición entre las estrellas. Por ejemplo, a las 12 de mediodía. ¡Pumba! ¿Vale? Entonces, a medida que pasan los días del año, vas viendo como el fondo de las estrellas a esa hora parece que se ha ido desplazando hacia la derecha. ¿Sí? Para esa apariencia. Es la apariencia. Es difícil de entender un poco porque no tenemos intuición de ello. Es decir, nosotros no lo hemos visto nunca. Y entonces te lo cuento y dices, ¿cómo es la cosa? Tendríamos que hacer algo con eso. Tendríamos que hacer algo con este objeto para darnos cuenta de ello, ¿no? La cosa es que el Sol, como os digo, va ocupando posiciones más atrasadas y va recorriendo las constelaciones de Piscis, Aries, Tauro, etc. ¿Lo veis? Entonces, esta disposición es la que tiene la de 4 caminos. La de 4 caminos tiene esta disposición. Es una cosa parecida a esta. Aquí está. Esto lo he puesto de rojo para que no haga falta deciros dónde se coloca. Lo rojo con lo rojo, ¿lo veis? Esta sería, digamos que, la posición natural de los signos del zodiaco a lo largo de la eclíptica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué fallo tiene la bola esta de 4 caminos? Pues mirad, ¿notáis algo notable aquí? ¿Notáis algo notable? Ahí ya estoy patinado, ¿eh? Mira, octubre, noviembre, diciembre, tal. Los meses están separados a la misma distancia, ¿lo ves? ¿Y no os dais cuenta que las constelaciones, los signos del zodiaco, en unos sitios están más lejos, más cerca, tal? ¿Lo ves? ¿No? ¿Sí? Y sin embargo vosotros decís, a ver, ¿quién es Escorpio? Levantamos a alguien que sea Escorpio. Por estadística tiene que haber un Escorpio. Bien, vale. Escorpio, ¿a que habéis nacido entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre? Vuestro cumpleaños es en ese margen, ¿verdad? Entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. ¿Sí? Pues fíjate, entre octubre y noviembre. Y Escorpio está aquí. ¿Sí? Hay algo que no cuadra, ¿no? Pues bien, esta es la realidad.
La realidad es que los signos del zodiaco no coinciden con los meses que creíamos nosotros que tenían que coincidir. Y este es el primer error, bueno, este es el segundo error de la esfera armilar. El primer error de la esfera armilar de 4 caminos es que los signos del zodiaco están espaciados de igual forma. Y eso no es verdad. No están espaciados de igual forma. El segundo error es que en la zona, lo tenía en el cañón de vídeo, la foto, pero bueno, os lo digo. El lugar donde en la bola esta de 4 caminos, os fijáis, corta la banda de las constelaciones con el ecuador, lo que sea el ecuador, ahí han puesto a Aries, han puesto a la constelación de Aries. Y no es verdad. En ese punto está la constelación de Piscis ahora mismo. Ahí está Piscis. Entonces tiene 2 errores, ¿no? Entonces, cuando vayáis por ahí con un amigo, le decís, esto está mal, ¿quién se le ha ocurrido poner esto aquí? Si salta a la vista, ¿no? A vuestro cuñado, os lo decís. Bueno, la cosa es que aquí está. Este punto de aquí es el punto que llaman punto vernal, el punto de la primavera. La primavera llega aquí, en marzo, el 21 de marzo, llega, está puesto ahí. Pero la constelación que está en el 21 de marzo es Piscis, que está entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. ¡Ay, no el 21 de marzo, uno! Nada, se han equivocado. No es que se hayan equivocado. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por... esto tiene una explicación. Y la explicación no la voy a contar. La voy a hacer, como decía el humorista ese, ¿no? No lo digo, lo hago, mira. Lo hago por aquí. Bueno, esto es una representación de la Tierra. Imagínate que esto es el ecuador de la Tierra. Y la Tierra gira. Te tienes que imaginar, por supuesto, una Tierra redonda, esférica, ¿no? ¿Te imaginas, no? Por aquí, por allá, os imagináis una Tierra esférica, ¿vale? Pues vamos a hacer, nos vamos a olvidar por un momento dado, nos vamos a olvidar de todas las esferas, nos vamos a quedar solamente con el disco que supondría el ecuador terrestre. Que por cierto, no sé si habéis visto, que en esta rueda de bicicleta he puesto aquí cinta aislante negra, ¿sí? ¿Lo ves? Y aquí también hay cinta aislante negra, para que no haga falta decirlo. Simplemente con verlo se sabe de qué va la cosa, ¿no? Esto estaría así puesto. ¿Lo ves? Y la cinta aislante negra así un poquito inclinada. ¿Vale? Así va la cosa. Bueno, pues resulta que el lugar donde se encuentra lo negro con lo rojo, ahí es la primavera. Ahí es el punto vernal, es el de la primavera. Por supuesto, en el lado opuesto está el de otoño, ¿no? Primavera y otoño. Bien. ¿Por qué se ha movido ese punto? Porque se ha movido. ¿Y cuánto se ha movido? Pues desde que se inventó lo de las constelaciones zodiacales y tal, se ha movido un mes. Porque ese movimiento se completa una vez corregidme por favor, no seáis... Cada 23.000 años, una cosa así, ¿no? Cada 23.000 años. Entonces, en 3.000 años se ha movido 15 grados. A ver, ¿qué es magia? A ver cómo lo pongo. Predicciones. Si yo suelto la rueda, ¿qué va a hacer la rueda? Se cae. Sí, me encanta. Horizontal. ¿Se queda horizontal? ¿Siempre? No. No, ¿cuándo no? Cuando las giras. Cuando la giro. ¿Cuando la giro qué va a pasar? ¿Lo mismo? 1, 2 y 3. Pasa esto. ¿Ves? Qué bonito, ¿eh? Bueno, fijaros cómo la estoy girando. La estoy girando en este sentido. En el sentido contrario de las agujas del reloj. Si vosotros mirarais la Tierra desde el polo norte y la vierais girar, la estaréis viendo girar también en sentido contrario de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? O sea, que lo voy a mover como se mueve la Tierra. Y os dais cuenta cómo va moviéndose el ecuador terrestre. Y ahora lo vamos a poner aquí. Bueno, con cierta imprecisión. ¿Lo ves? Lo vais viendo cómo digamos, lo negro va haciendo un recorrido en este sentido, en el sentido, por cierto, de las agujas del reloj. ¿Sí? Bien. Esto se llama la precesión del aparato la precesión de los equinoccios. Este movimiento es un movimiento de precesión. Y es el movimiento que hacen las peonzas también al girar. Y se llama precesión de los equinoccios. Fijaros, en este sentido. Acordaros que el Sol a lo largo del año, diciembre, enero, febrero, ¿veis cómo se mueve, no? El Sol a lo largo del año siguiendo las pares. Pues si el punto este se mueve en sentido de las agujas del reloj, en lugar de en sentido contrario a las agujas del reloj, que sería el movimiento normal del Sol, ¿qué pasa con la primavera? Que cada vez llega un poco antes.
Quiere decir que la primavera de mañana va a preceder en un poquito la primavera del año anterior. Por eso se llama precesión. Precesión de los equinoccios. Un movimiento que hace que los equinoccios vengan cada vez antes. ¿Entendéis la idea? Entonces, si estaba la cosa en Aries cuando se inventaron la historia de las constelaciones y la Tierra han pasado 3000 años y está aquí, ahora el punto de corte está donde es Piscis, donde pongo el punto rojo, ¿lo ves? Es así nada más. Bueno, esta manera, nuevamente, porque a mí me importa mucho la astronomía y tal, pero me importa muchísimo la manera de pensar. Es decir, yo cojo, reproduzco en una maqueta las condiciones reales, veo cómo la maqueta funciona y aprendo de ahí. Simplemente es eso. Por eso no me importa mostraros todas las cosas, porque ¿qué más da? Es la misma idea siempre, siempre es lo mismo. Tuve un momento de pánico hace 2 días. Dije, como me pregunten esto, porque la pregunta era, si bueno, lo voy a decir, ¿sabes por qué lo digo? Porque creo que digo la respuesta. Porque si no, me hubiera callado y digo, que no me lo pregunten. Pero dije, joder, como me pregunten esto, y dice, o sea, que cada vez la primavera llega antes, ¿no? Sí, sí, tal. Y dice, entonces dentro de muchos años será verano en enero, ¿no? Porque como se mueve... ¿Los dejo para deberes? Y eso que los profesores hacemos cuando no sabemos la respuesta. Digo, para deberes, mañana. Y luego todos se mueven. Bueno, sí, no, la respuesta es esta. La que yo he creído, porque me quedé mirando esto. No miren internet, porque además que pones en internet para preguntar eso. Me quedé mirando esto y me di cuenta de lo siguiente, de que nosotros arrastramos con nosotros la denominación de los meses. Nosotros vamos a llamar siempre primavera 21 de marzo, siempre. Y lo que realmente va a suceder es que las constelaciones son las que van a moverse con respecto a nuestra concepción del calendario. No sé si me explico. Es decir, bueno, ya está. Si me explico, no lo repito. Si se entiende, no lo repito. El punto normal siempre estará el 21 de marzo y por mucho que se mueva... Sí, se moverá. Pero nosotros, que somos así, decimos el 21 de marzo, como decía Miguelito, yo nazco, ¿no? Bueno, el 21 de marzo es de Mafalda, es que habéis visto que me gusta mucho. Bueno, el 21 de marzo es primavera y va a ser primavera. Que las constelaciones se van moviendo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? No pasa nada. Ya está. Y sin embargo, los astrólogos siguen haciendo predicciones con respecto a cuándo naciste y qué signo eres del zodiaco. No sé. Oye, pero ¿cómo determinan exactamente cuándo entra la primavera o no? En este año ha sido el 23. En tal minuto, además. Y en tal minuto. En tal segundo. ¿Cómo? Lo tienen que hacer con alguna observación astronómica. Sí, mira, es así. ¿Con cuál? Mira, simplemente el sol va por aquí y tú observas el sol, ¿vale? Bueno, pues en el momento en el que el sol esté aquí, ¡chum!, primavera. ¿Sabes? En el que cruza el Ecuador. En el momento, en el instante en el que... Porque esto, vamos a ver, ¿cómo es la cosa? Sí, pues se acuerda. En el centro del sol cruza por la línea. Eso. Mira, Donde se cruza venga, vamos a poner que esto es el sol y que esto es la Tierra, ¿vale? Entonces aquí estamos, imagínate, esto es la Tierra. Aquí estamos en verano, ¿verdad? Porque verano en el norte. Bien, venga, no lo explicar. Entonces, esto va moviéndose, tiqui, y aquí el sol está sobre este punto. Sigue moviéndose, tiqui, y el sol está sobre este punto. Y hay cuando digo el sol me refiero al centro del disco solar. Es un punto. Sí. Sigue moviendo, tiqui, y el sol está sobre este punto. En este instante, pero además es este instante, atención, este. Se acabó, ya pasó. Primavera, ya no está. Ya pasó la primavera. Es un instante, porque es un movimiento continuo. ¿Sabes? Vale, ¿cómo? Dices, los astrónomos tienen unos procedimientos asombrosos y tal, sí, pero nosotros lo podemos hacer con un palo. Tú lo pones el palo y dices, y miras a ver qué sombra tiene que tener, qué sombra tiene que hacer para que el sol esté a la altura esa correcta y ya está, primavera, ¿vale? Y a qué altura tiene que estar, ¿vale? Además, mira, tengo otro cacharro para enseñarte. ¿Qué es esto? La ballestilla. No, la ballestilla es esta. Esta es la ballestilla. Sirve para mirar ángulos. Luego os voy a enseñar, por mero capricho, otro chisme para mirar ángulos que he construido para la ocasión y que me parece muy divertido.
Sí, un transportador. Mira, ¿Un triquito? esto, ¿eh? ¿Un triquito? Sí, es un trígono. Una cosa parecida a un trígono. ¿Os cuento la historia de esto? Os lo voy a contar. Sí. Un día estaba yo en un sitio bastante descampado y tal, mirando el recorrido del sol, y entonces pensé, no sería posible. Y entonces concebí este aparato. Concebí este aparato que consiste en esto. Señala la posición del sol y a medida, además, las horas, a medida que se mueven las horas, el sol va cambiando de lugar, simplemente, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en verano? En verano el sol sale por allí. ¿Qué pasa cuando estamos en primavera? En primavera el sol sale por allí. ¿Qué pasa cuando estamos en invierno? En invierno el sol sale por allí. ¿Habéis visto? Salen las posiciones del horizonte. Esto indica por dónde sale el sol. ¿Eh? Más o menos. Porque, en fin, pero vamos, muy buena aproximación. Entonces, justamente cuando el sol está a mitad del recorrido, estamos en el equinoccio, ya sea de primavera o de invierno. Si el recorrido es de verano a invierno, es el de otoño. Y si el recorrido es de invierno a verano, es el de primavera. Sin más. Entonces, esto tiene que tener un ángulo, o sea, con respecto al suelo, que sea igual al de la latitud del lugar. Aquí vamos a ponernos un poco así aproximados, estamos a unos 45 grados, 43 creo que son, ¿no? Pues esto sería 0, 90, pues 43 mitad de camino, ¿vale? Entonces, fíjate, ahí tiene que estar el sol, ¿vale? Pues si ahí tiene que estar el sol, ¿no? Ahí tiene que estar la sombra. Mides con 1 metro y ya está. Entonces, ya sabes qué día aproximadamente, no el instante, pero así se puede saber. Son las 9:10 todavía. Todavía tenemos tiempo, si os cansáis lo dejamos. ¿Seguimos? Vale. Lleva tiempo de recoger, Bien, claro. entonces dentro de minutillos seguimos. Vamos a hacer una cosa divertida. Bueno, divertida. Vamos a ver. Es que los que has hecho esta no lo ven. No, bueno, sí, no, una cosa curiosa, que a mí también me sorprendió. Dime, ¿qué te voy a llamar? ¿Este papel? ¿Este? Venga, no es eso, pero nada. Lo cuento, venga. Ya está. Mira, voy a contar esto. Esto lo conté la otra vez, entonces no tenía pensado contarlo hoy, pero como no habéis venido, no vinisteis el otro día, el año pasado, se olvidaron, no sentáis mal. Vamos a hacer una experiencia. Decidme, imaginaos que vuestro dedo es la Tierra y que en el centro aquí está el Sol. ¿Cómo hace la Tierra alrededor del Sol? Haced el movimiento. Este movimiento así, ¿no? La Tierra alrededor del Sol hace este movimiento. Gira así. Bien. Y me diréis algunos, así, al revés. Da igual, porque hace ese movimiento, si lo miras desde el sur, es en un sentido, desde el norte es en otro sentido, da igual. Venga, hace este movimiento así. Bien. Ahora, la Luna ya sabéis que además de girar alrededor de la Tierra, pues acompaña en su viaje alrededor del Sol también, ¿no? Entonces la Luna gira alrededor de la Tierra y alrededor del Sol. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Cómo gira la Luna? Atención, alrededor de la Tierra. Imagínate que la Tierra está fija. ¿Cómo gira la Luna alrededor de la Tierra? Hacedlo. Hacedlo, venga, aunque os equivoquéis. No os habéis equivocado, perfecto. Gira así. Vale, así gira. Y la tercera pregunta. ¿Cómo gira la Luna, prescindiendo de la Tierra, alrededor del Sol? Haciendo como rizos, ¿no? Sí. Vale, bien. Ha habido 3 personas que no han hecho un rizo. Ha habido 3 personas que han hecho así. ¿Qué estarían pensando? ¿Sabéis por qué han hecho así? Porque estuvieron el año pasado en la charla y saben cuál es la respuesta. Venga, esto de aquí es... el año pasado lo hice y se me cayó. Ahora voy a aguantar. Voy a tirar para allá y vais a aguantarla. Cuidado, allá va. Como si fuera un concepto. Muy bien. Así. Aquí tenemos. Vamos a ver cómo va la cosa. Aquí moviéndome. Bien. Entonces, no sé. Mira, pasando para adelante, cógelo tú por favor, sí. Y entonces vais a ver cuál es la realidad. La línea. Esto es, déjame así, tal cual. Así, muchas gracias. Esto es un mes en la vida de nuestro planeta alrededor del Sol. Alarga un poco más, si puede. Vamos a estirarlo a tope. No sé si os dais cuenta. Bueno, a tope, bueno, si no se puede, no se puede. Venga, tampoco imposible. Bueno. No sé si veis. ¿Veis? La línea azul es la línea de la Tierra.
¿Se ve? Aproximadamente, no se ve a lo mejor. Se ve, bueno, desde antes sí, con las gafas de 3D, guay. Bien, la línea azul es la línea de la Tierra, la línea roja es la línea de la Luna. Y fijaros, es prácticamente recta. ¿Lo veis? En un mes, la Tierra recorre la 12ª parte de la circunferencia que recorre alrededor. La circunferencia con elipse, dirán algunos. Fijaros en vuestro reloj de pulsera. Yo he traído el reloj de pulsera para esto. Un reloj en el que están las horas, pues desde las 11, desde menos 5 hasta en punto, ese es el recorrido de la 12ª parte de una circunferencia. Si os dais cuenta, hombre, es un arco de círculo, pero se puede aproximar bastante bien a una recta, ¿no? Os imagináis, una recta, nada más, ese trocito. Bueno, pues es esta recta. Claro, en ese recorrido tan largo que va la Tierra, la Luna hace así y baja y ya está. Solamente hace eso, ese movimiento. De manera que el movimiento de la Luna alrededor del Sol es así, una cosa, o sea, ondulante, pero cuidado, que empieza al lado de la Tierra aquí, alcanza su lugar más bajo aquí, luego se vuelve a cruzar allí y recupera allá, que es un montón de metros, ¿entendéis? Esto es una cosa hecha a escala, como no me acuerdo, lo he debido apuntar por detrás, a escala, ¿qué pone? 1/10 millones. Cada... ¿1/10 millones? 10.000 millones. Cada centímetro son 10.000 millones de centímetros. Aquí en esta escala, ¿eh? ¿Veis? Oye, pues ha sido un acierto preguntaros por este papel, porque mira, qué secreto tenía. ¿Eh? Sí. ¿Vale? Esa es la idea. Es decir, que ahora os voy a hacer una pregunta, fácil esta vez. Por favor, ¿podéis hacer así con la mano cómo hace la Luna alrededor del Sol? ¿Cómo hace? Así. Prácticamente indistinguible del propio movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿A qué es curioso? Sí, ya está. Bueno. Yo creo que dime. Venga, no, tú si quieres. No sé, yo creo que está bien, ¿no? Si ¿La ballestilla para qué sirve? Vale, venga, ballestilla. No, venga, te voy a explicar. Mira, esto es un transportador de ángulos, sobre el cual he puesto una cosa de madera y un láser, un puntero láser. Ahí está. Entonces, ¿será posible? Bueno, un puntero láser. Entonces, yo marco en un sitio, muevo y hasta este sitio y miro aquí qué ángulo se ha desplazado. Es decir, esto es un medidor de ángulos que es una mezcla de tecnología punta y tecnología que podemos llamar Roma, ¿vale? Una mezcla, porque claro, esto está con 4 cosas aquí de cualquier manera, pero tenemos un láser. Entonces, bueno, funciona bastante bien. Lo he traído, esto no tiene pretensión de medir nada, simplemente para explicaros cómo se mide un ángulo, ¿vale? Cómo se puede medir un ángulo entre aquellas dos estrellas, porque no sé si sabéis, este rayo láser tan potente sí puede dirigirse hacia la estrella y tú ves el rastro entre la pequeña... En la atmósfera ves el rastro, ¿no? Entonces, pones aquí y dices, entre la estrella, ping, y la otra, ping, y miras, tanto grado, ya está. Bien, pero esto es tecnología punta. La ballestilla es más... ¿Dónde está la ballestilla? Aquí. La ballestilla, que es esta, es más, digamos... La típica. Sí. Esto es un arco, parece un arco de una ballesta, pues en ballestilla, que está fabricado así. He cogido 1 metro, yo sé que no les importa, ¿de dónde es esto? De Leroy Merlin, me parece que es, ¿no? ¿Es verde? ¿O de Ikea? ¿No? De Leroy Merlin, porque es verde. Es de Leroy Merlin. Entonces, he hecho una circunferencia que en teoría tiene que tener 360 centímetros, ¿vale? Entonces, para ello, tiene que tener un radio, hacemos la división, y te sale 51 centímetros y tal, ¿no? Entonces, con este radio de 51 centímetros, tendríamos una circunferencia de 360 centímetros. Claro, ¿por qué 360 centímetros? Porque, tal y como nosotros entendemos los ángulos, una circunferencia tiene 360 grados, ¿no? Así que, te pones esto aquí, guiñas un ojo, miras por, digamos, ¿cómo se llama esto? Visor. El visor.
apuntas a quien quieras, a una estrella, pumba, y luego apuntas a otra estrella, y el centímetro que es en este caso 26 centímetros, te dice exactamente los grados que son, 26 grados. Ya está. Sirve para medir. Esta es una manera de medir ángulos. Maneras de medir ángulos. Ya todavía en el siglo II ya lo usaba. Sí, claro. Se llamaba el báculo de Jacob, me parece. ¿No? Y Ballestilla también se llamaba. O Ballestilla. Bueno, yo lo he visto por los dos nombres. En el Museo Marítimo tenéis ballestillas rectas. Y las ballestillas rectas no te ofrecen ángulos, sino te ofrecen otra cosa. Te ofrecen, lo siento, te ofrecen tangentes de ángulos. ¿Vale? Esto es... no te deja. Claro, sí, te ofrece, pero la tangente es lo más interesante. En realidad aquí tengo esto, que es... Esto se llama zócalo de Ptolomeo. El zócalo de Ptolomeo sirve para lo siguiente. Tú lo pones en el sol, o sea, tú lo pones al sol, y esto es un clavo que proyecta la sombra. Si tú te fijas en este pequeño arquito, bueno, no lo veis desde ahí, ya sé que no lo veis, ¿no? Pero está dividido en grados. Y entonces, mirando qué ángulo es el que coincide con la sombra que está proyectando el clavo en un momento determinado, ves el ángulo de elevación del sol. Porque aquí está puesto el 0, un poco más abajo el 10, de manera que 0 es 0, 10 es 10 y 50 es 50. ¿Entendéis, no? Y aquí te mide los grados. Pero eso, esto os lo hago para... Es que yo doy clase de matemáticas en el instituto, ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Entonces, lo llevo al instituto y tienen los niños que con la altura del sol y mirando las sombras, encontrar la altura de una casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿y qué hay que hacer? Pues hay que calcular la tangente del ángulo, no sé qué. ¿Qué hemos hecho? ¡Tatachán! Tenemos la tangente calculada, ya. Porque si en lugar de ponerlo en curva, lo ponemos en recto, esta medida, donde esté la sombra, me da directamente la tangente del ángulo. Es decir, como esto mide 10 centímetros, esto 10 centímetros, cuando es 45 grados, estás aburriéndose, como cuando es 45 grados, la tangente es 1, ¿vale? Y entonces me diréis, y cuando el ángulo es más grande que la tangente, entonces tiende a infinito, ¿qué haces? Para eso viene en nuestro socorro la cotangente. Entonces, la cotangente está puesta aquí. Entonces, cuando viene el ángulo aquí, ¡pimba! Lo que tienes es la cotangente. Así que no hay escapatoria. O lo mides con la tangente o lo mides con su inversa. Ya está. Bueno, íbamos a dar los avisos, lo que pasa es que teníamos en la pantalla las actividades próximas, pero como no hay pantalla, pues bueno, no sé si todos habéis cogido el calendario, si alguien no lo ha cogido lo tenéis ahí a la salida, y nada, pues simplemente quedan las charlas de los primeros martes del mes, y quedan un par de salidas a las que estáis invitados. Hay una salida en octubre, otra en noviembre, otra en diciembre, que si el tiempo lo permite pues se harán, y que ya sabéis que nos podéis llamar o escribir un correo electrónico, y que nosotros